Bien, bueno, eh, tengo que decir que, bueno, ya conocéis lo que estáis en los LOE, hicisteis ya primero el año pasado, pues sabéis cómo va esto de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje vienen a ser lo que antes eran las evaluaciones. Resultado que se aprueba, resultado que se tiene aprobado durante todo el curso. Eso sí, hay que aprobarlos todos, al menos todos los que sean críticos. ¿Vale? Que en el caso de la primera evaluación eran todos críticos. Bien, lo que me he encontrado es que los ejercicios normalmente o estaban muy bien o estaban muy mal. Apenas me he encontrado con algún RA que se ha aprobado con un 5 o cosas así. Por lo general eran notas muy altas, de 8 para arriba. Y lo que no tengo es ninguna nota de estas que diga es que está cercana al aprobado, está con un 4. No. Los suspensos suelen ser notas muy bajas. Bueno, y cosas así a destacar del examen. Pues del primer ejercicio, bueno, el primer ejercicio era muy sencillo, ¿vale? Era el RA2, pues apenas meter variables y, y poco más, y imprimir, hacer alguna operación y sacarla por pantalla. Así que bueno, ahí no hay mucho que hacer. Del RA3, es decir, el segundo ejercicio, sí que tengo algunas cosas que aclarar. Y es que este ejercicio está hecho principalmente para que entendamos cómo debe trabajar una función. Una función debe ser una caja negra a la cual se le envía información mediante parámetros y nos devuelve información mediante un retorno. La función, pues a menos que se diga lo contrario, la función no debe mostrar cosas por pantalla, ¿vale? Eso se hace en el programa principal. Y aquí es donde sí que he visto algunos errores de gente que sí que hacía bien el programa, pero la función no la definía bien. Obviamente eso no da para suspender, pero bueno, lo he recalcado en la evaluación y lo vuelvo a recalcar ahora, ¿vale? Que eso es, y además lo veremos ahora precisamente con el tema que empezamos hoy, con el de programación orientada a objetos, lo importante que es esa encapsulación y esa abstracción que nos dan las funciones, de que no deben de forma paralela ir modificando variables que estén accesibles, porque había quien usaba variables en el programa principal, la función accedía a esas variables sin haber sido mandadas como parámetro, sino simplemente variables globales. Eso no es lo ideal, ¿vale? O no es como deberían trabajar las funciones. Y ahora, cuando empecemos en programación orientada a objetos, pues lo recalcaré más todavía. El de base de datos. El de base de datos, bueno, el A daba muy poca puntuación porque realmente es coger los ejercicios que hemos ido haciendo, los que yo tengo de plantilla, y cambiarle la consulta SQL. ¿Vale? Por eso le he dado 0,5 puntos. En el B, que ya es que aparezcan en la columna con el género seleccionado dentro de una lista desplegable, había quien no lo hacía y simplemente me lo ponía también como otra columna más. Es decir, en otra columna sin lista desplegable. Eso apenas puede dar puntos porque viene a ser lo mismo que en el A. Viene a ser una modificación de la consulta, pero la estructura del programa es totalmente el mismo. Además que la plantilla que yo doy, que hacemos ya directamente en la primera clase en la que damos bases de datos, esa plantilla la coges, le cambias la consulta y ya tienes hecho el ejercicio. Y te sale su tabla con sus bordes y incluso se hace bien la consulta con los... le pones alias, pues te salen los encabezados también, muy bien. Entonces, eso no es lo que da puntos. Lo que da puntos ahí realmente es hacer la consulta de los géneros, que la consulta de los géneros había que hacerla exclusivamente de la tabla de géneros. Había quien consultaba los géneros dentro de los propios artículos, buscando en la clave ajena.
¿vale? No, se busca la tabla de géneros. Ahí había dos formas. Para cada, bueno, eso sería aquí más abajo. Para cada una de las filas, hacer la consulta, u otra, la forma en la que yo lo he hecho, porque habéis visto, no sé si habéis visto que he publicado el examen hecho por mí. Yo lo que hago es que previamente hago una consulta, el resultado de esa consulta lo meto en un array y a partir de ese array es donde voy metiendo las opciones del select, ¿vale? Del género. Bien. También había quien conseguía ponerme las listas desplegables, pero no conseguía seleccionar el género del artículo, es decir, no conseguía poner el selected que hay que poner en una opción de la lista desplegable. Bueno, si llegaba hasta ahí ya sí que estaba aprobado, ¿vale? Porque ya decía aprobado SRA, porque esto es 0,5 y del otro, pues bueno, le daba lo justo pues para tener la mitad del RA. Y bueno, luego la verdad es que casi todo el mundo que hacía el B completo, luego el C también le salía. ¿Bien? Y el último ejercicio que es, no sé, a mí me parece bastante sencillo, pues seguramente por cuestiones de tiempo fue el que menos gente hizo. Eso sí, casi todo el mundo que lo ha hecho tiene un 10 en SRA. Porque realmente luego se hace bastante, es bastante fácil, son unas pocas líneas para hacerlo. Es cuestión de tener claros los conceptos de POSIX Session. Simplemente eso. Vale. Bueno, pues nada, ¿queréis añadir algo sobre el examen? Por aquí no. ¿Cómo? Pues, bueno. Bueno, pues nada, son las conclusiones que he sacado dentro de los exámenes que he corregido, que han sido los LOLO, los que se corrigen por RAs. ¿Vale? Y bueno, pues eso, ya lo sabéis que los RAs aprobados, pues ya están aprobados y luego pues habrá que recuperar los que estén suspensos. Todavía no me he metido en el calificador para ver realmente quién tiene el 100% aprobado y quién no. Bueno, pues pasamos ya a la unidad 5, que es la unidad más compleja de toda todo el temario, porque incluye bastantes RAs, pero en realidad esta unidad la veremos en varias, como en varios capítulos. ¿Por qué? Si nos vamos al material que tenemos en la plataforma, en el material que tenemos aquí en temas. Pues bueno, ya he puesto a compartir la unidad 5. Bien, la unidad 5 que nos da estos materiales solo habla de programación orientada a objetos, mientras que la unidad está programada, creo que la programé, a ver. La programé para meter también los frameworks e incluso servicios web, lo cual equivale a los RAs a los RAs 5, 7 y 8, siendo especialmente importantes el 5 y el 8, que aquí lo podemos ver, bueno, lo mismo, aquí lo veis. Unidad 5, RAs 5, 7 y 8. Resumiendo un poco, el RA5
es un poco de introducción de frameworks, aunque nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte de orientación a objetos. El RA7 es el de los servicios web, que ese lo veremos mínimamente, muy mínimamente y tratando de sacar tiempo como sea. Y el RA8 sí es importante. El RA8 es donde realmente veremos framework. Y aquí podemos ver que el RA5, que es este de orientación a objetos, y RA20 son un 35% de todo el curso. Lo cual, si nos vamos a la segunda evaluación, supone más de la mitad, porque realmente la segunda evaluación son RA5, 7, 8 y 9. Es decir, que fuera de ahí, fuera de esta unidad 5, solo hay un 10%. Entonces lo veremos por fases realmente como si fueran unidades separadas, ¿vale? Tendrá cada una su propio cuestionario, etc. Entonces empezamos con programación orientada a objetos, con lo que vendría a ser la parte más importante del RA5, en donde pues básicamente lo vamos a ver en dos semanas, en donde le daremos una aplicación en PHP a los conceptos que ya visteis el año pasado en Java, es decir, cómo crear clases, herencia, ¿vale? Un poco así, y preparándonos ya para trabajar con frameworks y ya hacer la separación de el modelo vista y controlador, ¿vale? De separar la lógica del aspecto visual. Bueno, pues como digo, a pesar de ser unidad 5, cada uno tendrá también su tarea, tendrá su cuestionario y pues en el examen lo mismo. Cada uno de estos RA tendrá su apartado en el examen. Bueno, pues ya sin más, pues bueno, vamos a comenzar con programación orientada a objetos. Cosa que visteis el año pasado y supongo que lo tendréis esos conceptos más o menos frescos, ¿no? ¿No? Ah, a veces bueno. Bien, en realidad aquí lo vamos a... Yo creo que esto es menos de lo que se da en programación orientada a objetos en primero. Aquí serán unos pocos conceptos. Realmente no, cosas como polimorfismo y tal no llegaremos a ver tanto, ¿vale? Solo vamos a ver la creación de las clases con sus atributos, métodos y un poco de herencia. Bien, pues vamos con los ejercicios puestos para uno, ¿no? Ya antes, pues quizás lo suyo sería también dar un poco una base teórica, aunque sea de un minuto, de qué es esta programación orientada a objetos. Pero bueno, es una programación en la que se crean unas clases que son unos elementos que funcionan unificando la información con las funciones, con los métodos. Es decir, tenemos una serie de datos a los cuales se le llama atributos que son modificados por las funciones. La idea de aquí es que esto funcione llevando al nivel máximo unos conceptos de informática como son encapsulamiento y abstracción. Encapsulamiento es que nada de lo que ocurre dentro de un módulo, dentro de un método, dentro de una función, nada de lo que hay ahí debe modificar elementos que no estén dentro de ahí. Y a su vez, lo que hay dentro de ese método no podrá ser modificado por otros. Y el tema de la abstracción es que una vez que nosotros tengamos programados estas funciones trabajarán de forma autónoma sin que el usuario se tenga que preocupar de nada de lo que estén haciendo, excepto de enviarle la información adecuada mediante parámetros y
de recibir la información adecuada que nos la dará la función mediante un return, mediante un elemento que devuelva esa función. Es por lo tanto que yo digo que, por ejemplo, no hay que escribir cosas en pantalla, no. Lo que hace es que el método nos devuelve información y esa información nosotros desde el programa principal la sacamos por pantalla. Otra cosa, la programación orientada a objetos también nos da los beneficios de reutilización de código, nos sale un código también más limpio y bueno, pues básicamente eso. Como digo, no nos vamos a enrollar mucho porque también son conceptos que ya visteis el año pasado y ahora simplemente pues los aplicaremos al lenguaje que estamos viendo, que es el PHP. Vale, pues para hoy teníamos, bueno, esto que he puesto aquí para estos 2 días, que no sé si dará tiempo a hacerlo completo, porque esto es una tarea que mandé yo hace años, pero bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos. Mediante programación orientada a objetos vamos a crear una aplicación para la gestión de intercambio de consolas y videojuegos. La primera clase a definir es artículo. Bueno, antes de crear nada, bueno, también he puesto un documento en el que pues expongo unas pequeñas directrices que debemos tener en cuenta cuando estamos creando un programa con programación orientada a objetos. Los atributos deben ser privados, en su defecto protegidos. Aunque nos encontraremos, por ejemplo, cuando veamos Laravel, que sí que hay clases que declaran atributos públicos, esto por lo general no debe ser así. Los atributos los modificaremos mediante los métodos. Y de tal forma que esos atributos no deben ser accesibles, de forma directa. Los métodos por lo general serán públicos, pero también podría haber alguna función de ámbito privado. Bien, sobre todo las que creemos auxiliares, pero realmente principalmente serán públicos y esos métodos públicos es lo que definen el interfaz o la interfaz del objeto con el programa. El nombre de la clase debe empezar por mayúscula. Normalmente crearemos getter, setter y constructor, aunque no aparezcan los enunciados. Es decir, esto es algo que ya se da por entendido. Cuando nosotros creamos una clase, automáticamente getters, setters y el constructor. Y es recomendable crear un archivo nuevo para cada clase, es decir, que cada clase vaya en un archivo en el cual comparte su nombre. Pues bueno, vamos ya a ir programando. Y decía que la primera clase era la clase artículo. La clase artículo tendrá los atributos nombre, sistema y precio de venta. Vale, pues entonces creamos un nuevo archivo que tendrá el mismo nombre que la clase. Bien, para definir una clase, pues class con el nombre de la clase. Después escribimos los atributos precediéndolos de su ámbito, que puede ser privado, público o protegido. Nosotros de aquí lo vamos a declarar protegido porque cuando tengamos una clase que herede de artículo, podrá acceder a ellos con más facilidad.
Si nosotros lo ponemos privados, no podrá acceder directamente, sino que tendrá que estar haciendo uso de la interfaz de artículos, es decir, de los métodos públicos que tengamos declarados en artículo. Tenemos nombre, sistema, precio-venta. Bueno, nombre. Y precio-venta. No digo nada más, no digo que artículo deba tener ningún método en específico. Coño, ¿Sí? Perdona que te corte, pero creo que no están mostrando nada más que se ve. No me Se ve digas. el ID NetBeans, pero no se está escribiendo nada, ni moviendo el cursor, ni nada. No sé si se ha quedado pillado. Anda. Pues. Y eso que estoy esta vez, no estoy utilizando el OBS. No estoy utilizando el OBS y a ver. Está compartiendo pantalla, lo que es la pantalla completa, no. Sí, yo lo comparto todo. ¿Ahora lo veis? No, está igual. El caso es que se ve el NetBeans por encima de tu navegador, pero está pillado, está paralizado. Es que no, ni parpadea el cursor, eso que se ha quedado pillado. ¿Ahora? ¿Lo veis? En NetBeans no estamos viendo. Bueno, ahora sí, ahora. Ahora veis que he declarado tres atributos de ámbito protegido, ¿no? Sí, correcto. Vale. Bueno, estaba diciendo que el enunciado no dice que haya que hacer nada más que esos tres atributos. Pero estos atributos, para darle una funcionalidad, necesitan poder ser modificados y poder acceder a ellos. Es decir, insertar getter y setter. El NetBeans tiene esta opción de darle insert code y aquí le decimos que haga los getter y setter, le decimos aquí todos y automáticamente me los crea. Y con el constructor lo mismo. Insert code, constructor, le digo que incluya también los tres atributos y me crea el constructor. ¿Vale? Bien, el crear una clase implica en la práctica también hacer un pequeño programa en el index que la utilice, que cree algún objeto y que pues trabaje con sus funciones. ¿Vale? Por ahora, como esto es muy sencillo, no voy a hacer nada, sino ya cuando tenga creado alguna clase un poco más compleja, pues ya haremos uso de ella. Bueno, eso respecto a artículo. Pasamos al siguiente. A partir de artículo vamos a definir dos subclases. Videojuego con los atributos género y precio de préstamo. Y consola con un atributo llamado características, que será una cadena de caracteres. Bueno, pues ahora necesitamos crear otros dos archivos. El videojuego. Y aquí lo primero que necesitamos es importar artículo.php, puesto que la clase videojuego va a heredar de la clase de artículo. Entonces, class videojuego extends aquí debería salirme artículo, no sé por qué no me lo ofrece. Bueno, pues tenemos
género y precio préstamo. Ahora ya sí que le puedo poner private, puesto que, sin el símbolo de dólar, puesto que de videojuego ya no va a heredar nadie. Precio préstamo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Inserto. Bueno, ya estoy. Inserto getter y setters. E inserto constructor. Eso sí, con el constructor tenemos un problema porque el constructor de videojuego no solo tendrá los atributos de género y precio préstamo, estos son los atributos propios de la subclase. Pero de artículo, ya sé, porque no había grabado, yo creo que era por lo que todo esto voy a ir cerrando. Que si no, no hay forma de... Vale, tenemos este. Vale. Como estaba diciendo, no solo tenemos género y precio préstamo, también tenemos estos tres. Entonces, aquí eso ya sí que lo tengo que hacer a mano. Me los llevo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es una llamada, tal y como lo tenéis en el... aquí puesto, una llamada al constructor de la clase de la cual hemos heredado. ¿Vale? Y lo que hago es parent, dos puntos, y lo puedo copiar de aquí porque la llamada es así. Es decir, este constructor hará lo siguiente: recibe los 5 parámetros correspondientes a los 5 atributos. Aquí escribimos directamente los atributos propios de la subclase y con el resto se le envían al constructor de la clase original, ¿vale? De la cual hemos heredado. Completamos con, además de videojuego, con la clase consola, que solo tiene características. Y aquí lo mismo, heredamos de artículo PHP y aquí clase consola extend. Vale, ahora sí me sale el artículo, era porque antes no había grabado. Declaramos el atributo características y solo tenemos ese. Insertamos getter setter, insertamos constructor. Vale, al constructor hay que añadirle los atributos de la clase padre.
y dentro del constructor de artículo dentro del constructor de consola hacemos una llamada al constructor de artículo, tal como se hacía también en el constructor del videojuego. ¿Vale? Bueno, vamos a ir probando un poco esto, cómo funciona. Lo hacemos desde el index y en el index lo vamos a hacer, por ejemplo, con videojuego. Al nosotros incorporar videojuego incorpora artículo, ¿vale? Nos faltaría la clase consola, pero bueno, no la vamos a usar todavía. Entonces vamos a hacer un nuevo videojuego, es igual a new, videojuego, y bueno, aquí es cuestión de ir sustituyendo nombre, pues no sé, lo ponemos Assassin's Creed 2, sistema Xbox, precio de venta 30, género aventura y precio de préstamo le ponemos 5. ¿Vale? Y bueno, vamos a probar ahora también a hacer una llamada a un setter y a un getter, que vamos, es lo único que tenemos por ahora. Le vamos a poner, por ejemplo, el precio de venta, lo vamos a reducir y le vamos a decir que nos muestre ese precio de venta. Si ejecutamos, pues sale 24, ¿vale? Una cosa muy sencilla. Bien, de aquí, eso sí, nos tiene que dar claro, nunca accedemos a los atributos de forma directa, ¿vale? Los atributos accedemos si es para escribir sobre ellos con un setter, si es para obtener su valor mediante un getter. Bien, continuamos y creo que ya vamos a otra clase. La siguiente clase será usuario, que tendrá los atributos de nombre, crédito, artículos y préstamos. Vale, nombre, crédito, artículos y préstamos. Bien, aquí para este necesitamos tanto videojuego como consola. Y la clase usuario, aunque hará uso de videojuego y de consola, en realidad no va a heredar de ninguno de ellos. Bueno, supongo que estaréis ajetreado, no le habréis echado un vistazo a esto, ¿no? Que lo publiqué el martes por la noche. ¿No? ¿Alguien le ha echado un vistazo? ¿No? Bueno, pues explico qué es lo que va a hacer cada uno de estos atributos para ver realmente que no estamos heredando. Bien. El nombre, pues bueno, es el nombre del usuario para distinguirlo. El crédito será el dinero que tiene para poder comprar o alquilar artículos. Y luego, artículos será un array de consolas y de videojuegos que tiene el usuario en posesión. Entonces,
ahí es donde va a hacer uso de las clases que hemos declarado antes, pero no hereda de ellas. Es decir, el usuario no es una extensión ni de videojuego, ni de consola, ni de artículo. Simplemente que tiene un array donde vamos metiendo eso. Y préstamos, pues viene a ser más o menos lo mismo, un array también de préstamos que ha hecho ese usuario. Bueno, además de los métodos, añade tarjeta, alquila videojuego y compra artículo. Bueno, eso ya lo veremos porque ahí es donde viene el meollo del ejercicio. Bien, bueno, aquí lo explicaba. Crédito será el dinero que tenga el usuario para adquirir artículos. Inicialmente será 0 y solo podrá ser aumentado mediante la adquisición de tarjetas o la venta a préstamo de artículos. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el constructor. Vale, esto de inicialmente será 0. Hasta ahora los constructores que yo he creado recibían el valor de sus atributos mediante parámetros. Aquí me está diciendo que no, aquí no es mediante un parámetro, aquí hay que establecerlo a 0. Artículos serán un array con los videojuegos y consolas que tiene el usuario en propiedad. Aquí, bueno, aunque no lo diga, lo mismo que en préstamos. Estos arrays inicialmente se declaran vacíos. En el momento de nosotros crear el usuario todavía no ha hecho ningún préstamo, todavía no tiene en posesión ningún videojuego. Añade tarjetas en el método por el que el usuario aumenta su crédito en una cantidad de dinero pasada por parámetro. Vale, y alquila videojuego y compra. Bueno, eso lo veremos después. Bueno, esto ya nos va dando pistas de las siguientes cosas a realizar. Bueno, vamos a ponerle los atributos, nombre, crédito, artículos y préstamos. Aquí todos van a ser privados. Bueno, vamos con el constructor. Bien, el constructor realmente sí que va a recibir el nombre, pero no va a recibir el crédito porque tiene que estar a 0. No va a recibir artículos porque inicialmente el usuario no tiene artículos y no va a recibir préstamos puesto que no ha hecho ningún préstamo. Entonces solo ese. ¿Vale? Efectivamente recibe el parámetro del nombre, se establece con ese nombre y los demás los vamos poniendo nosotros a mano, ¿vale? Siempre para acceder al atributo del objeto usamos el this. Entonces this crédito va a ser 0. This artículos es igual a un array vacío. This préstamos, lo mismo, es un array vacío. Y ahora getter y setter. Vamos a hacerlo por separado. Bien. Está claro que necesitamos un setter del nombre por si queremos cambiarle el nombre. Crédito. No deberíamos tener un setter de crédito porque si nos vamos al enunciado, crédito será el dinero que tenga el usuario para adquirir artículos. Inicialmente será 0 y solo podrá ser aumentado mediante la adquisición de tarjetas o la venta de préstamos artículos. Es decir, no podemos acceder directamente a ese valor y cambiarlo. Se cambiará mediante los métodos
que construiremos más adelante. Con lo cual no tenemos setter para el crédito. Tenemos para artículos, en realidad lo normal sería que no, ¿vale? Para artículos lo vamos haciendo mediante compra artículo, pero la verdad es que el enunciado tampoco dice lo contrario. Entonces, llegado a este punto, yo daría por válido tanto que lo creéis como no. Y lo mismo con préstamos. En realidad los préstamos se irán añadiendo conforme hagamos alquila videojuego, conforme vayamos haciendo llamadas al método de alquila videojuego, que irá introduciendo elementos dentro de ese array de préstamos. Pero bueno, no dice lo contrario, que no se pueden establecer mediante un setter, así que yo también lo añado. Y a continuación vamos con los getters. Los getters, aquí sí que podríamos añadirlos todos. Necesitaremos un getter para poder acceder al nombre del usuario. Sí que necesitaremos un getter para saber el crédito que tiene el usuario. Y bueno, de artículos y préstamos, pues también estaría bien tenerlo. Así que se lo añadimos. Vale, pues tenemos constructor, setter y getter. Vamos ahora realmente con con los métodos, con las funciones que suponen la gran dificultad de este ejercicio. Aunque bueno, no, el primero, el de añade tarjeta, este es bastante sencillo. Entonces, creamos uno nuevo. El ámbito tiene que ser público. Creamos una función y le ponemos, bueno, le vamos a poner ADD porque como no funciona la ñ, pues para no poner a nadie, pues quizás ADD tarjeta o algo así. Y pues luego esa tarjeta tendrá un valor, ¿no? Bien. Ahora vendría pues el momento quizás de hacer alguna comprobación de si esto es un número, de tal, pues podríamos hacerlo, ¿no? Decirle que si es un número real, vale, si no, también que esté entre ciertos valores, pero también la verdad es que el enunciado no me dice nada de eso. Entonces, la versión más rápida sería hacer simplemente esto. This crédito, pues es más igual, se le suma valor. ¿Vale? No hemos comprobado, por ejemplo, que sea un número positivo. Se podría añadir un número negativo, lo cual va un poco contra el enunciado, pero la verdad es que también estaría bien tener la posibilidad de poder hacer un reajuste, ya que no podemos tener un setter, por lo menos mediante esta tarjeta. Si en algún momento nos hemos equivocado, le hemos dado dinero de más a esa persona, poder quitárselo sería permitir meterle un valor negativo al parámetro de esta función. Bueno, vamos ahora con alquila videojuego. Recibirá los parámetros: el nombre de videojuego y el usuario que nos lo presta. Si el nombre del juego aparece entre la lista de videojuegos del usuario que ha sido pasado por parámetro, debe aumentar el crédito de este. Vale. Bien, para eso, para llegar a poder implementar esta función, que no va a dar tiempo a hacerla hoy,
previamente necesitamos crear pues dos usuarios, haberle establecido un crédito, haberle añadido algún artículo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir al index y aquí es donde ya tenemos creado un videojuego, vamos a crear 2 o 3 videojuegos más. ¿Vale? Estoy, bueno, pues para tener algo de datos para trabajar con ellos. Esto es lo que estoy haciendo. Bien, y ahora creamos 2 usuarios. Que bueno, hay que poner require one usuario.php. En realidad esto ya podemos quitarlo. Bueno, podemos quitarlo, no, me lo tengo que llevar a usuario. Porque esto, no, vale, ya lo tenía aquí. Bien, entonces no hace falta que yo lo tenga en el index, puesto que al importar nosotros usuario, automáticamente importaremos tanto, tanto consola como videojuego y a la vez también artículo, porque consola y videojuego importan artículo. Bueno, pues voy a crear 2 usuarios. ¿Vale? Creamos 2 usuarios y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner videojuegos a los 2. ¿Vale? Incluso voy a crear alguno más. ¿Vale? Para ponerle 2 a cada uno. El punto y coma me falta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que creo creo 2 arrays, uno con V1, V2 y este con V3 y V4. Y lo que hago es que se lo voy a asignar a cada uno de los usuarios. Set artículos de pues videojuegos 1 y aquí se lo asigno a
al otro usuario, a María. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver el añade tarjeta, a ver si funciona, y lo que vamos a hacer es que al usuario 1 le añadimos 150 euros. Al usuario 2, para ver que lo añade bien, le añadimos primero 100 y luego 120. Vamos a ver por pantalla si por ejemplo, usuario 2, que lo hemos hecho 2 veces, el crédito, a ver qué crédito tiene, que tiene que ser 220. Vale, esto de aquí lo quito. 220. Vale. Ahora, lo que viene a continuación es bastante más complejo. Dice, alquila videojuego. Recibirá 2 parámetros, el nombre del videojuego y el usuario que nos lo presta. Si el nombre del juego aparece entre la lista de videojuegos del usuario que ha sido pasado por parámetro, debe aumentar el crédito de este según el precio del préstamo y disminuir el crédito. Además, el nombre del videojuego debe añadirse a su atributo de préstamos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo haga usuario 1 de, sería alquila, bueno, es alquila videojuego, recibirá 2 parámetros, el nombre del videojuego, por ejemplo, hago God of War no, tendría que ser de los que tiene, por ejemplo, FC26. FC26 y le paso U2. ¿Qué significa eso? Que habrá que buscar en este usuario si entre su array de productos, si hay alguno que tiene con este nombre, ¿vale? Y si resulta que lo tiene, tenemos que consultar cuál es el precio de alquiler de ese videojuego. Y ese precio habrá que añadírselo al crédito del usuario 2 y habrá que quitárselo al crédito del usuario 1. ¿Vale? Lo cual implica muchas operaciones de estas con las clases que hemos creado. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí, continuamos el próximo día. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a esto? Oh, muchas gracias. Vale, supongo, antes de iros, un poco para tener un retroalimentación de vosotros. Supongo que estos conceptos que hemos visto hoy serán sencillos para vosotros, ¿no? No me refiero ya al ejercicio que he puesto con esto de los videojuegos y tal, no. Me refiero a lo de las clases, la herencia, atributos, métodos. Es parecido a otros lenguajes que hemos usado. Es un déjà vu de Java. Sí. Claro, vale. Lo que más nos preocupa es luego el framework, el Laravel. Sí, eso vendrá en enero, ¿vale? El propósito ahora es, en estas 2 semanas, ver programación orientada a objetos, dejar la tarea, ¿vale? Y ya en enero estamos con Laravel y estaremos un mes, al menos, completo. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un saludo. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.